En el vasto tapiz de la historia estadounidense, destaca una figura polifacética cuya influencia perdura hasta nuestros días, Benjamin Franklin. Este hombre extraordinario no solo dejó su huella como científico brillante, sino que también se destacó como un astuto político, un prolífico autor, un hábil impresor, un eficiente organizador, un diligente director de correos y un diplomático de renombre. Su legado se extiende más allá de estas facetas, pues fue uno de los arquitectos fundamentales en la construcción de los cimientos de los Estados Unidos de América. La fama de Franklin se debe en gran medida a sus innovadores descubrimientos y ideas revolucionarias en el campo de la electricidad. Sin embargo, su genio inventivo no se limitó a este ámbito. Se le atribuye la creación de numerosos artefactos que han mejorado la vida cotidiana de las personas a lo largo de los siglos. Entre sus ingeniosas invenciones se encuentran las aletas de natación que revolucionaron la forma en que nos movemos en el agua, los lentes bifocales que cambiaron la manera en que vemos el mundo, los pararrayos que protegen nuestras edificaciones de las fuerzas de la naturaleza, y los catéteres flexibles que han salvado innumerables vidas en el campo médico. La vida de Franklin es un testimonio del poder de la autodeterminación y la perseverancia. Nacido en 1706, fue el 15º vástago de una familia dedicada a la fabricación de jabón y velas. Las limitaciones económicas de sus progenitores significaron que su educación formal se viera truncada después de solo 2 años. No obstante, este aparente obstáculo no impidió que el joven Benjamin se convirtiera en una de las figuras más influyentes y reconocidas en la historia de su nación. Si te está gustando este video, suscríbete al canal para ayudarnos a alcanzar los primeros 100 suscriptores. A la tierna edad de 10 años, Franklin ya se encontraba colaborando en el negocio familiar. 2 años más tarde, inició su aprendizaje en el arte de la impresión bajo la tutela de su hermano James. Esta experiencia temprana en el mundo laboral, lejos de ser un impedimento, se convirtió en el cimiento sobre el cual construiría su vasto conocimiento y sus múltiples habilidades. Aunque la mayoría de los estadounidenses están familiarizados con los logros científicos de Franklin, existen aspectos fascinantes de su vida que raramente se mencionan en los libros de historia. Por ejemplo, pocos saben que, durante su tiempo como embajador de los Estados Unidos en Francia, en 1781, Franklin redactó un ensayo sobre un tema bastante inusual: la flatulencia. Este peculiar escrito, titulado Tírate pedos con orgullo, también conocido como Carta a una Academia Real sobre los pedos o a la Real Academia de Pedos, fue compuesto mientras Franklin residía en el extranjero. El destinatario de esta misiva era Richard Price, un reconocido filósofo galés y clérigo unitario. En este ensayo, Franklin abordaba el tema con una mezcla de humor y seriedad científica, proponiendo la realización de estudios exhaustivos sobre la flatulencia y sugiriendo el desarrollo de medicamentos para hacer que el acto de expulsar gases fuera menos desagradable para quienes se encontraban en las inmediaciones. En su escrito, Franklin reflexionaba sobre la universalidad de este fenómeno fisiológico, señalando que es un hecho ampliamente conocido que la digestión de nuestros alimentos comunes genera una considerable cantidad de aire en los intestinos de los seres humanos. Continuaba explicando que la liberación de estos gases a menudo resulta ofensiva para quienes se encuentran en las cercanías debido al olor que los acompaña. Pero la vida de Franklin no estuvo exenta de peligros, incluso en sus experimentos culinarios. En 1748, el inventor estuvo a punto de perder la vida mientras intentaba cocinar un pavo utilizando electricidad. Este incidente quedó registrado en una carta que Franklin envió a su amigo Peter Collinson, residente en Filadelfia. En dicha misiva, Franklin describía sus planes para un picnic a orillas del río Schuylkill.
Con gran entusiasmo, detallaba su intención de preparar el plato principal, un pavo, mediante un método poco convencional. Según sus palabras, un pavo será sacrificado para nuestra cena mediante una descarga eléctrica y asado por un asador eléctrico frente a un fuego encendido por una botella electrificada. Sin embargo, el experimento no salió como Franklin esperaba. Durante el proceso de preparación del ave, se vio repentinamente envuelto en una explosión de luz. El inventor se había electrocutado accidentalmente en su intento de cocinar el pavo utilizando electricidad. Posteriormente, en una carta dirigida a su hermano, Franklin admitió que la lesión más significativa que había sufrido en este incidente había sido a su orgullo. Estos episodios, aunque anecdóticos, revelan la naturaleza curiosa y experimental de Benjamin Franklin, un hombre que no temía explorar nuevas ideas, por extravagantes que pudieran parecer. Su vida y obra continúan siendo objeto de estudio y admiración, recordándonos que la innovación y el progreso a menudo surgen de la voluntad de cuestionar lo establecido y aventurarse en territorios desconocidos. La vida de Benjamin Franklin está repleta de anécdotas fascinantes que van más allá de su faceta de estadista y científico. Este hombre polifacético no solo fue un pionero en el campo de la electricidad, sino que también se aventuró en experimentos culinarios poco convencionales. En una ocasión memorable, Franklin planeó un picnic a orillas del río Schuylkill donde pretendía utilizar la electricidad de formas sorprendentes y potencialmente peligrosas. Su audaz propuesta incluía el uso de corrientes eléctricas para encender sustancias volátiles, calentar vasos para brindar e incluso provocar explosiones controladas como parte del espectáculo. Estas ideas, aunque arriesgadas, demuestran la mentalidad innovadora y el espíritu aventurero que caracterizaban a Franklin. En cuanto a su salud personal, Franklin desarrolló teorías peculiares que lo llevaron a adoptar hábitos inusuales. Uno de los más llamativos era su práctica de tomar baños de aire, que consistía en sentarse desnudo frente a ventanas abiertas. Esta costumbre se basaba en su creencia de que la exposición del cuerpo al aire fresco era beneficiosa para prevenir enfermedades. Franklin desafiaba las nociones convencionales sobre la salud de su época. Por ejemplo, rechazaba la idea generalizada de que el frío era la causa directa del resfriado común. En su lugar, proponía que las enfermedades invernales se debían más bien al confinamiento en espacios cerrados, donde los gérmenes podían propagarse con mayor facilidad. Para contrarrestar esto, abogaba por una mejor ventilación en los hogares, lo que explica su peculiar hábito de abrir las ventanas y exponerse al aire fresco en el ámbito de las relaciones personales. Franklin era conocido por su actitud liberal hacia la sexualidad. Se le atribuye haber tenido una vida amorosa activa y variada, incluso durante su matrimonio de 38 años. Sus escritos sobre el tema, como el ensayo Consejos sobre la elección de un amante, revelan una perspectiva poco convencional para su época. En este texto, sugería a los hombres jóvenes que consideraran a mujeres mayores como compañeras, argumentando que éstas serían más agradecidas por la atención recibida. Las memorias de Franklin ofrecen vislumbres de su vida íntima, describiendo sus frecuentes encuentros con diversas mujeres a lo largo de su vida. Incluso en su madurez, a partir de los 50 años, Franklin mantuvo relaciones con mujeres más jóvenes. Estas anécdotas pintan el retrato de un hombre complejo, cuya vida personal era tan dinámica como su vida pública. Un capítulo intrigante en la vida de Franklin ocurrió durante su estancia en Londres. Entre 1757 y 1775, residía entonces en una elegante casa georgiana de 4 pisos en el número 36 de Craven Street. En 1998, durante la transformación de esta propiedad en un museo, se hizo un descubrimiento macabro: restos humanos en el sótano. La investigación subsiguiente reveló casi 200 fragmentos óseos pertenecientes a 10 individuos, incluyendo 6 niños.
Estos huesos, que databan de más de 2 siglos atrás, mostraban signos de haber sido serrados o perforados, aunque inicialmente alarmante. Este hallazgo no implicaba actividades siniestras por parte de Franklin. Se cree que estos restos estaban relacionados con las actividades de William Huster, un amigo de Franklin y estudiante del reconocido anatomista William Hunter. La teoría más aceptada sugiere que Houston utilizaba el sótano de Franklin como un laboratorio de anatomía personal. Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre el grado de conocimiento que Franklin tenía de estas actividades. Un aspecto notable del carácter de Franklin era su actitud desinteresada hacia sus invenciones. A pesar del potencial económico de sus innovaciones, optó por no patentarlas. Franklin creía firmemente que sus ideas debían estar disponibles para el beneficio de toda la sociedad. En su autobiografía, expresó que, así como todos disfrutamos de las invenciones de otros, deberíamos estar dispuestos a compartir nuestras propias creaciones de manera libre y generosa. Esta filosofía altruista se extendía a todas sus invenciones, desde las más prácticas hasta las más revolucionarias. Franklin veía sus creaciones como herramientas para simplificar y mejorar la vida cotidiana, y consideraba que era su deber moral hacer que estas innovaciones fueran accesibles para todos, además de sus contribuciones a la ciencia y la tecnología. Franklin también fue un pionero en el estudio de los fenómenos meteorológicos. En 1750, se interesó por un evento inusual, una mengue marina que había causado pánico en la costa italiana. Este incidente despertó su curiosidad científica y lo llevó a investigar fenómenos climáticos similares en tierra firme, a los que denominó torbellinos o mangas terrestres. Este interés por los fenómenos atmosféricos convirtió a Franklin en lo que podríamos considerar el primer cazador de tormentas de los Estados Unidos. Su enfoque científico y su deseo de comprender estos eventos naturales sentaron las bases para futuros estudios meteorológicos. Franklin no solo observaba estos fenómenos, sino que buscaba explicarlos y entender sus mecanismos, contribuyendo así al desarrollo de la meteorología como ciencia. La vida de Benjamin Franklin, llena de curiosidad, innovación y a veces controversia, continúa fascinando a historiadores y al público en general. Su legado va más allá de sus logros políticos y científicos, abarcando aspectos de la vida cotidiana, la salud, las relaciones personales y el estudio de la naturaleza. Franklin encarna el espíritu de la Ilustración, combinando razón y experimentación con una profunda curiosidad por el mundo que lo rodeaba. La vida de Benjamin Franklin está repleta de anécdotas fascinantes que revelan su carácter multifacético y su constante búsqueda de conocimiento. Este ilustre personaje de la historia estadounidense no solo fue un pionero en diversos campos científicos, sino también un observador perspicaz de los fenómenos naturales. En 1754, Franklin tuvo la oportunidad de presenciar en persona un fenómeno meteorológico que hoy conocemos como tornado. Durante una visita a Maryland, se encontró con un torbellino que despertó su curiosidad científica. Lejos de huir, como hicieron sus acompañantes, Franklin decidió perseguir el fenómeno a caballo, siguiéndolo hasta un bosque cercano. Esta experiencia le permitió observar de cerca cómo el vórtice succionaba hojas, ramas y otros objetos a su paso. En su relato posterior del evento, Franklin describió con precisión el movimiento del tornado, señalando que su avance progresivo era lo suficientemente lento como para que un hombre a pie pudiera seguirlo, pero que su rotación era asombrosamente rápida. Esta observación directa contribuyó significativamente a su comprensión de estos fenómenos atmosféricos. Es importante destacar que Franklin fue pionero en proponer que las mangas marinas, fenómenos similares observados en el mar, no estaban llenas de agua como se creía comúnmente, sino que eran en realidad columnas de aire ascendente. Esta teoría, revolucionaria para su época, sentó las bases para futuras investigaciones en el campo de la meteorología. La curiosidad intelectual de Franklin no se limitaba a los fenómenos naturales,
A lo largo de su vida, exploró diversas filosofías y estilos de vida, incluyendo el vegetarianismo. A la edad de 16 años, Franklin se topó con un libro titulado El camino a la salud, la riqueza y la felicidad, escrito por Thomas Tryon. Esta obra tuvo un impacto significativo en su pensamiento, llevándolo a adoptar una dieta vegetariana durante un periodo de su vida. En sus propias palabras, Franklin describió cómo esta decisión causó cierta conmoción en su entorno familiar y laboral. Su hermano, con quien vivía y trabajaba en ese momento, lo reprendía frecuentemente por esta singularidad. Sin embargo, esta anécdota demuestra la disposición de Franklin a experimentar con nuevas ideas y desafiar las convenciones sociales de su tiempo. La educación formal de Franklin fue sorprendentemente breve. Asistió a la Boston Latin School durante apenas 2 años, lo que constituyó la totalidad de su educación oficial. A pesar de esta limitada escolarización, Franklin desarrolló una sed insaciable de conocimiento que lo acompañaría durante toda su vida. Dejó la escuela para ayudar en el negocio familiar de fabricación de jabón y velas, y posteriormente, a los 12 años, se convirtió en aprendiz en la imprenta de su hermano James. La pasión de Franklin por el aprendizaje se manifestaba en su disposición a sacrificar comodidades personales en aras del conocimiento. Gastaba sus modestos ingresos en libros, llegando incluso a privarse de comidas para poder adquirirlos. Esta dedicación al autoaprendizaje le permitió destacar en múltiples campos, ganándose una reputación como escritor, impresor, político, científico, inventor, activista, estadista y diplomático. A pesar de su limitada educación formal, Franklin recibió reconocimientos académicos de algunas de las instituciones más prestigiosas de su tiempo. Universidades como Harvard, Yale, el College of William and Mary, la Universidad de St. Andrews y Oxford le otorgaron títulos honorarios, reconociendo así su vasta contribución al conocimiento y a la sociedad. Además, Franklin fue uno de los fundadores de la Universidad de Pensilvania, dejando así un legado duradero en el ámbito educativo. La influencia de Franklin se extendió más allá de los círculos académicos y científicos, llegando incluso al mundo de la moda. Cuando viajó a Francia en 1776, a la edad de 70 años, como enviado del Congreso Continental para buscar apoyo militar para la Revolución Americana, su apariencia causó sensación en París. Conocido ya por sus experimentos con la electricidad, Franklin llamó la atención de la élite francesa con su atuendo poco convencional, especialmente sus gorros de piel, su aspecto, que evocaba la imagen de un hombre de la frontera estadounidense, cautivó a la sociedad parisina. Tal fue su impacto que el término coiffure grave la Franklin se popularizó para describir los elaborados peinados que las mujeres francesas adoptaron inspiradas en él. En 1778, Franklin comenzó a usar un característico sombrero blanco que pronto se convirtió en tendencia entre los hombres de París. La versatilidad de Franklin se manifestó también en su faceta como escritor. A los 16 años, demostró su ingenio y habilidad literaria al crear un personaje ficticio para escribir una columna semanal en el periódico New England Courant, fundado por su hermano James. Bajo el seudónimo de Silence Doggett, Franklin asumió la identidad de una viuda y escribió una serie de 14 ensayos que abordaban temas diversos como la moda, el matrimonio, los derechos de las mujeres y la religión. Estos escritos se volvieron extremadamente populares, llegando incluso a generar propuestas de matrimonio de solteros de Boston que creían en la existencia real de la señora Doggett. Cuando Franklin finalmente reveló su verdadera identidad a su hermano James, la reacción no fue positiva, lo que contribuyó a su decisión de mudarse a Filadelfia al año siguiente. Una de las facetas menos conocidas de Franklin fue su generosidad póstuma hacia las ciudades de Boston y Filadelfia. En su testamento, dejó sumas de dinero a ambas ciudades con instrucciones específicas sobre cómo debían ser utilizadas. Estos legados, relativamente modestos en su época, se convirtieron con el tiempo en fondos millonarios que beneficiaron a estas comunidades de maneras que Franklin nunca hubiera podido imaginar.
La vida de Benjamin Franklin es un testimonio de la curiosidad incansable, la innovación constante y el compromiso con el bien público. Desde sus observaciones meteorológicas hasta sus experimentos dietéticos, desde sus contribuciones a la moda hasta sus escritos bajo seudónimo, Franklin demostró una versatilidad y un ingenio que continúan inspirando a generaciones. Su legado no solo se encuentra en sus inventos y escritos, sino también en su espíritu de exploración y su dedicación al aprendizaje continuo. Cualidades que siguen siendo relevantes en el mundo actual. La vida de Benjamin Franklin está repleta de logros sorprendentes y contribuciones duraderas a la sociedad estadounidense. Uno de los aspectos más fascinantes de su legado es la visión a largo plazo que demostró en su testamento, redactado antes de su fallecimiento en 1790. En este documento, Franklin dejó 2.000 libras esterlinas a las ciudades de Boston y Filadelfia, pero con una serie de condiciones específicas que demostraban su pensamiento innovador y su preocupación por el futuro. Estableció que estos fondos debían colocarse en un fideicomiso durante los primeros 100 años, con el propósito exclusivo de proporcionar préstamos a artesanos locals. Esta estrategia no solo fomentaba el desarrollo económico a nivel local, sino que también promovía la autosuficiencia y el espíritu emprendedor. Además, Franklin estipuló que solo se podía gastar un cierto porcentaje de estos fondos, mientras que el 50% restante debía ahorrarse. Esta previsión aseguraba que el legado continuara creciendo y beneficiando a las comunidades a largo plazo. Como resultado de esta sabia planificación, durante los siguientes 100 años se construyeron varias instituciones importantes, incluyendo el Instituto de Tecnología Benjamin Franklin en Boston y el Instituto Franklin en Filadelfia, dejando una huella duradera en el paisaje educativo y científico de estas ciudades. El espíritu filantrópico de Franklin se extendió más allá de sus disposiciones testamentarias. Una de sus contribuciones más significativas a la seguridad pública fue la creación del primer departamento de bomberos voluntarios en los Estados Unidos. Reconociendo la necesidad de mejorar los procedimientos de protección contra incendios, Franklin no se limitó a teorizar sobre el tema, sino que tomó medidas concretas para abordar el problema. Publicó múltiples artículos en la Gaceta de Pensilvania sobre la importancia de la prevención y el combate de incendios, lo que finalmente llevó a la fundación de la Compañía de Bomberos de la Unión en 1736. Esta organización, conocida informalmente como la Brigada de Cubos de Benjamin Franklin, marcó el inicio de una tradición de servicio comunitario voluntario que continúa siendo un pilar fundamental en muchas comunidades estadounidenses. Hasta el día de hoy, la pasión de Franklin por la natación, que desarrolló desde su infancia en Boston, lo llevó a realizar importantes contribuciones en este campo. Inventó un par de paletas de mano que utilizaba para desplazarse en el río Charles, demostrando su ingenio incluso en sus actividades recreativas. Su innovación no se detuvo ahí. Franklin también disfrutaba utilizando una cometa para deslizarse por el agua, anticipándose así a los deportes acuáticos modernos. Su dedicación a la natación fue tan notable que un amigo le sugirió que estableciera una escuela de natación. Aunque Franklin no llegó a fundar dicha escuela, se convirtió en un firme defensor de la enseñanza de habilidades básicas de natación a los jóvenes, reconociendo la importancia de esta habilidad para la seguridad y el desarrollo físico. En reconocimiento a sus contribuciones, el Salón Internacional de la Fama de la Natación lo honró posteriormente con una membresía honoraria, destacando su papel en la promoción de este deporte. A mediados del siglo XVIII, cuando los Estados Unidos apenas comenzaban a formarse como nación, Benjamin Franklin ya se había convertido en la primera celebridad internacional del país. En una época en que la mayoría de los músicos, artistas y científicos famosos residían en Europa, Franklin se destacó como un hombre del Renacimiento, ganándose una reputación mundial por sus inventos científicos, sus escritos y su papel como embajador. Su fama fue particularmente notable en Francia,
donde la imagen del hombre regordete con gafas cautivó la imaginación del público. Los franceses grabaron retratos de Franklin y los exhibían en sus hogares, y su imagen se utilizaba en diversos productos, desde cajas de rapé hasta otros artículos cotidianos. Tal era su popularidad que la primera edición de su autobiografía se publicó en francés. Subrayando el alcance internacional de su influencia, el servicio público de Franklin alcanzó nuevas alturas cuando, el 26 de julio de 1775, fue nombrado director general de Correos por el Segundo Congreso Continental, del cual era miembro. Este nombramiento le otorgó la responsabilidad de supervisar todas las oficinas de correos desde Massachusetts hasta Georgia, así como la autoridad para contratar asistentes de correos. Este no era un territorio desconocido para Franklin, ya que anteriormente había ocupado el cargo de director de correos para las colonias bajo la administración británica. En su nuevo papel, Franklin emprendió una serie de reformas y mejoras significativas. Realizó estudios exhaustivos de carreteras y oficinas de correos. Desarrolló un sistema de contabilidad simplificado para los directores de correos y organizó un sistema eficiente de jinetes para transportar el correo tanto de día como de noche. Las contribuciones de Benjamin Franklin al servicio postal sentaron las bases para el sistema moderno de correos de los Estados Unidos. Su enfoque en la eficiencia, la accesibilidad y la innovación en este campo reflejaba su filosofía general de servicio público y mejora continua. La vida de Benjamin Franklin es un testimonio de cómo una mente curiosa, un espíritu innovador y un compromiso inquebrantable con el bien público pueden tener un impacto duradero en la sociedad. Desde sus innovaciones en la natación hasta su papel en la formación del servicio postal, desde su visión filantrópica hasta sus tetas como celebridad internacional, Franklin demostró una versatilidad y una dedicación al progreso que continúan inspirando a generaciones de estadounidenses y ciudadanos del mundo. Su legado nos recuerda la importancia de la educación continua, la innovación práctica y el servicio comunitario. Las instituciones que ayudó a fundar, las prácticas que introdujo y las ideas que promovió siguen siendo relevantes en la actualidad, demostrando que la visión y el compromiso de un individuo pueden tener un impacto que trasciende siglos. La vida de Benjamin Franklin está repleta de logros sorprendentes y contribuciones que abarcan una variedad de campos, desde la ciencia hasta la diplomacia, pasando por las artes. En 1999, Franklin fue honrado de manera póstuma al ser incluido en el Salón de la Fama del Ajedrez de los Estados Unidos. Un reconocimiento a su interés y participación en el juego que se remonta a 1733, cuando comenzó a participar en competiciones de ajedrez durante las décadas de 1770 y 1780. Franklin pasó una cantidad considerable de tiempo en París, ocupando el prestigioso puesto de embajador de los Estados Unidos en Francia. En medio de sus deberes diplomáticos, buscó constantemente desafíos intelectuales, perfeccionando sus habilidades en el ajedrez. Un testimonio de su amor por el juego es su artículo La moral del ajedrez, escrito en 1779, en el que argumentaba que el ajedrez fortalecía diversas virtudes mentales, como la paciencia, la previsión y el pensamiento pragmático, pero el ajedrez no fue el único campo en el que Franklin dejó su huella. Su capacidad para la invención trascendía los límites, extendiéndose incluso al mundo de la música. En una de sus visitas a Europa, Franklin asistió a un concierto de vasos musicales, un espectáculo popular en ese tiempo. Fascinado por los sonidos que producían al pasar los dedos mojados por sus bordes, Franklin decidió crear un instrumento basado en este principio. De esta curiosidad surgió la armónica de cristal, un dispositivo que presentaba cuencos de vidrio soplado que giraban sobre un eje impulsado por el pie. El intérprete simplemente mojaba sus dedos y los pasaba por los cuencos para producir una variedad de tonos musicales. Este innovador instrumento gozó de un éxito notable, llamando la atención de compositores de renombre como Beethoven y Mozart, quienes compusieron música para él. Franklin expresó que, de todos sus inventos, la armónica de cristal le brindó la mayor satisfacción personal.
Destacando su amor por la música y la innovación, entre los años 1760 y 1770, Franklin también emprendió la tarea de crear su propio alfabeto fonético, mostrando una vez más su afán por la mejora y la experimentación. Este alfabeto pretendía ser más intuitivo que el existente, proponiendo la eliminación de letras que consideraba redundantes como C, J, Q, W, X, y el ajuste de cada letra a un solo sonido vocal. A pesar de que este sistema no logró una adopción amplia, Franklin dejó varias cartas escritas con su alfabeto que muestran su creatividad sin fronteras. Esperamos que hayas disfrutado de esta profunda inmersión en la vida de Benjamin Franklin. Su curiosidad insaciable y su capacidad para ver lo extraordinario en lo ordinario han dejado un legado que continúa inspirando a nuevas generaciones de inventores, pensadores y amantes de la historia. Si eres un apasionado de los relatos históricos, suscríbete a nuestro canal para explorar más sobre las fascinantes civilizaciones y épocas que han dado forma a nuestro mundo.